las definiciones. ¿Se puede explicar? Por supuesto. Veamos un ejemplo. A partir de la definición de humano como animal racional, tenemos el género próximo. Todos los primeros son animales, pero solo uno de toda esa fila que se está arriba tiene la capacidad racional. ¿Pero por qué? Solo uno tiene esa capacidad. ¿Cómo sabemos o cómo llegamos a decir que solamente ese? Intentemos definir a qué nos referimos con animal racional. Veamos, a partir de la idea central, la sustancia. Esto es, el ser en sí mismo, aquello que existe por sí solo y que no depende de otro para existir. Es la base de la realidad en la cual las propiedades y accidentes pueden existir. Por ejemplo, un ser humano es una sustancia. Vean que no digo que es un ser humano, solo que cuando hablamos de que en sí es el ser humano, a eso llamamos humano. A pesar de todas las cosas que hagan que uno pueda ver diferencias entre el humano A y el humano B. Las implicancias de esto son fundamentales, por ejemplo, para el derecho. ¿Por qué? Porque, ejemplo bien claro, el color de la piel no importa. ¿Ven? Esto tiene una implicancia muy grande. Estamos hablando de que todos son humanos, pero si nos basáramos en estas diferencias podríamos encontrarnos con problemas. Acá podemos ver que cualquiera entiende que lo que muestro son mujeres, que debido a la disciplina deportiva tienen un cuerpo entrenado o seleccionado previamente con ciertas características. Pero, por eso no dejamos de entender que hablamos de lo mismo. En todos los casos hablamos de una mujer, de un ser humano. Entonces, en el ejemplo de león, Mufasa y Simba son leones diferentes, pero son leones. Tenemos la idea de la sustancia león conocida por el intelecto. Pero para concluir que son la misma sustancia, deben tener las mismas propiedades. Ahora, entendemos por propiedad cualidades que necesariamente pertenecen a una sustancia, debido a la esencia, sino que éstas no pueden separarse de la sustancia sin que ésta pierda su identidad. En otras palabras, las características de una sustancia siempre van a estar presentes por ser lo que es. Voy a decir un ejemplo. Un triángulo. Podemos tener triángulos, ángulos de 90, de un color amarillo, de distintas formas. Pero en un plano euclidiano, una propiedad es que todos los ángulos interiores suman 180 y tiene 3 lados. Ándale. Eso siempre va a estar. Veamos si el ser humano es un animal. Debe necesariamente tener las características materiales de un animal, de un ser vivo. Acompañémonos de estas imágenes muy interesantes de Kurt Art para nutrición, crecimiento, reproducción y movimiento. ¿Lo tiene igual una esponja de mar? Claro que sí, aunque pareciera que no se mueven, tiene movimiento celular. Y lo demás es bastante evidente. ¿Lo tiene un águila? Sí, obvio. Pero es más, un organismo unicelular ¿también posee esto? Claro que sí. Un paramecio, una bacteria o una arquea. Ahí están los dominios que actualmente se utilizan dentro de los organismos a nivel celular. También los tienen. Con esto decimos que estas características que presenta el ser vivo también están presentes en el humano. Por lo tanto podemos decir, efectivamente, tenemos acá a un animal. ¿Sí? El ser humano es un animal, tiene características de animal. Vamos ahora con la parte racional. Comencemos con una propiedad del alma racional que es el intelecto, y detengámonos a leerla en detalle. Capacidad de comprender conceptos universales, abstraer y razonar. Esta facultad permite conocer la esencia de las cosas más allá de la experiencia sensible. Es decir, Mufasa es un león, Simba es un león, Scar es un león, Pumba y Timón no son leones. ¿Ah? ¿Tiene esto acaso una medusa? No. ¿Un paramecio? No. No accede a esto. Voluntad libre. La capacidad de tomar decisiones basadas en la razón y no solamente en el instinto o los deseos. Esta libertad les permite elegir entre diferentes bienes y actuar moralmente. Ahora, claramente hay una diferencia con el mundo clásico que planteaba, por ejemplo, de que en su visión más previa a esa época oscura, no estaba el mundo de la época de bronce tardío, podríamos haber pensado que el destino guiaba realmente lo que se hacía. Por eso era tan terrible y no se podía escapar del destino. Acá les puse una imagen para puro ponerle lo contrario. Porque hasta qué punto era libre París de decidir si el destino ya había decidido. Una decisión libre del mundo grecorromano era el juicio de Sócrates, por ejemplo. Eso fue libre. Conocimiento reflexivo.
El ser humano puede no solo percibir, sino reflexionar sobre sus propias percepciones y pensamientos, permitiéndole tener conciencia de sí mismo y del mundo. Y esto es bastante interesante porque, si nosotros lo empezamos a ver, uno toma conciencia de lo que ha hecho. Y ahí nos encontramos con una diferencia. O sea, un perro no sabe muchas veces según por qué lo están rotando. No existen estos conceptos en los animales que son tan cercanos a nosotros. Nosotros se los atribuimos a ellos muchas veces. Los humanizamos, pero en nuestra cabeza. La capacidad moral. El ser humano puede distinguir entre el bien y el mal y actuar conforme a principios éticos. La razón le permite deliberar sobre acciones y tomar decisiones morales. Esto es diferente, porque uno tiene esa capacidad. Esto que estoy haciendo está bien. Tener la conciencia de eso. Luego vamos con el lenguaje y la comunicación simbólica. La capacidad de expresar ideas abstractas mediante el lenguaje facilita la vida social y cultural. Esta es bien interesante porque este es un grabado de Euclides del libro 15. Y acá esto trata la historia de que hubo un naufragio. Llegaron unas personas y estaban medio asustados porque decían, chuta, ¿a dónde iremos? Y se encontraron unos triángulos en el piso. Y el jefe así del capitán les dijo, no se preocupen, aquí hay gente civilizada. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento mediante lenguaje simbólico. Es decir, había un estándar dentro del mundo clásico para poder entender que era realmente gente que podía tener un grado de civilización. Y era el hecho de poder tener estos símbolos, entender a través de ellos. Luego que vimos eso, ahora veamos un término que es complicado, pero que nos permite entender cómo algo puede seguir siendo algo a pesar de que cambia: los accidentes. Este tema del cambio fue una de las grandes preguntas que se hicieron los primeros pensadores, los llamados sofistas, antes de que apareciera la filosofía, dentro de este mundo clásico en Grecia. Es algo interesante. Si todo cambia, todo permanece, ¿cómo se explica? Los accidentes son cualidades que pueden existir en una sustancia, pero que no forman parte de la esencia, ni necesariamente, ni son necesarios para que la sustancia sea lo que es. Estos pueden variar sin cambiar la identidad fundamental de la sustancia. Los accidentes son, por lo tanto, contingentes o accidentales, es decir, no son esenciales. ¿Qué fue lo que dije? Vamos a verlo al tiro. Por ejemplo, de cantidad se refiere a las dimensiones, número o extensión de una sustancia. La cantidad es lo que permite medir un objeto, ya sea en términos de magnitud, volumen o número. La longitud, el número de las partes que tiene, el peso. Acá, por ejemplo, les pongo a un sacerdote que fue a África y estudió el lenguaje de los pigmeos. La altura. La altura aquí sería una diferencia en cantidad. Y aquí podemos decir, ¿es humano el hombre más alto y estos seres más bajos? Claro que sí, pues. La única diferencia es accidental. No cambia la esencia del ser humano. De cualidad. ¿Qué accidente de cualidad? Describe las características que permiten calificar o identificar una sustancia. Las cualidades pueden ser físicas, color de los ojos, forma, o morales, como la valentía o inteligencia. Acá les pongo esta famosa imagen de la chica afgana de Steve McCurry del 84. Que, claro, era muy impactante porque los ojos tenían una cualidad. ¿Es mujer? ¿Es un humano? Claro, solamente que tenía los ojos con una cualidad diferente. La relación indica cómo una sustancia se refiere a otra. Trata de los vínculos o conexiones entre dos o más seres. Por ejemplo, el padre o el hijo. La relación de parentesco. Estar encima o debajo de algo. Acá les pongo esta escena, una imagen de la escena de los hermanos Karamazov, dirigida por Richard Brooks del 58. Entonces, claro, si uno ve esa novela, la novela esta de los hermanos Karamazov es la última novela de un gran escritor que se llama Dostoyevsky. Y hay toda una red intrincada de personajes que se relacionan, que tienen una razón de ser, una relación entre uno. Aquí está, por ejemplo, acá está el personaje de Dmitri Karamazov con Grushevska. Grushevska creo que era. Y es toda una historia muy entretenida. Ahora, de acción. Se refiere a lo que la sustancia hace. Ojo, hace, produce. Correr, escribir, hablar, construir. Nuevamente estas imágenes de Kurt Art, que aparece que hay que, por ejemplo, darle de comer, limpiar, cambiar pañales. Todo esto como lo que hay que hacer. Varios verbos en esta imagen. Pasión, el recibir de una acción. Lo que una sustancia experimenta o sufre cuando actúa sobre ella. La pasión es el opuesto de la acción. Mientras la cosa actúa, la otra sufre o recibe.
ser golpeado. Bueno, esta imagen me gusta harto porque claramente recibió un golpe. Ahora la imagen se llama No Regret, sin remordimientos. Porque, claro, a ella le llegó un golpe, pasión, recibió un golpe. Pero la acción es que ella ganó la pelea, por eso está tan contenta. También podrían pensarlo así. El vaso contiene, pero el vaso se rompe. Lugar se refiere a la posición o ubicación de una sustancia en el espacio. Indica dónde se encuentra. Ejemplo, estar en la habitación. Miren por ejemplo en esta imagen. El niño sigue siendo un animal racional a pesar que esté durmiendo donde duermen los animales, por supuesto. Porque el lugar no va a cambiar su naturaleza, su esencia. El tiempo indica el momento o la duración en que una sustancia existe o realiza una acción. Ayer, hoy, invierno, a las 3 de la tarde. Ejemplo, ustedes son ustedes ahora y hace una hora. Ahí hay un ejemplo. Se mantuvo algo, a pesar que fue cambiando. Acá le pongo una imagen de año nuevo. Posición. Describe la disposición o postura en la que se encuentra una sustancia. Por ejemplo, estar sentado, estar acostado. Acá les pongo el hombre del Vitruvio, que está basado en Vitruvio, en las dimensiones que tenía ese que había propuesto el arquitecto, que posteriormente dibujó Da Vinci. Y hábito se refiere a las condiciones físicas o las vestiduras que afectan externamente una sustancia. Por ejemplo, estar vestido, estar armado, estar enfermo. Acá les pongo una imagen. El televisor está descompuesto. Ahí se dan cuenta. Ahora, miren lo siguiente. La definición describe lo que algo es mediante su esencia, sus propiedades, sus accidentes. Y gracias a eso podemos llegar a conceptos. La esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es en su naturaleza. La propiedad es una característica derivada de la esencia, que a diferencia de los accidentes, no pueden ser cambiadas sin que cambie. La esencia. Ejemplo, el triángulo con los 3 lados, en un plano euclidiano. Accidente es una característica o propiedad que una sustancia posee. Pensemos, por ejemplo, el triángulo que esté mirando para arriba, mirando para abajo. Ahí hay posición, pero sigue siendo un triángulo. O a lo mejor color, un color que tenga, sigue siendo un triángulo, en un plano euclidiano. Estamos hablando, mantiene la esencia. Concepto es una representación mental abstracta, el conocimiento esencial de un objeto, idea o fenómeno. Entonces con esto quizás podemos tener un pequeño video que va a quedar ahí como un respaldo para que ustedes puedan tenerlo de ciertas cosas y lineamientos que yo voy a utilizar a lo largo de todo este canal. Y que también es muy difícil encontrarlos. Al menos así, bien simplones y con una diapositiva bien bonita al lado. Sin nada más que decir, veámonos en el siguiente video de esta serie pequeña de conceptos básicos.